presentar un poquito a Pablo, pues si no lo conocéis. Pablo Martínez Bernal es muchas cosas. Ahora mismo trabaja como Product Specialist, así en inglés, de Bestinver, que es una gestora de fondos de inversión, de activos, pues de la mejor de España o de las mejores, ¿vale? De las top. Product Specialist de Bestinver. También es profesor en el máster de Value Investing que se imparte en OMA, en el Centro de Estudios Manuel Ayau. Está muy lejos, como dice. Bueno, está en el universo, porque como es online, está cerca de cualquier parte del mundo. También es profesor, y este es un currículo así como veis extenso, en el máster de Bolsa y Mercados de la Universidad del Experto. Se llama Experto de Bolsa y Mercados de la Universidad de Alicante. Pero es que además también Pablo es traductor de temas financieros y de inversión y ha traducido este libro, que se llama El pequeño libro que genera riqueza, de un experto en inversiones que se llama Pat Dorsey, ¿de acuerdo? Y es un libro altamente recomendable del que Pablo va a hablar. Además, el libro está recién publicado, ¿no, Pablo? Sí. ¿Cuándo ha salido? 9 de febrero. El 9 de febrero con Deusto, ¿de acuerdo? Seguro que Pablo os dirá algo sobre el libro durante la conferencia. ¿Y se me queda? Esta copia la vamos a hablar. Ah, pues fenomenal. Encima tenemos conferencia con premio. Podéis iros con un libro a casa, así que quedaos hasta el final. Entonces, la idea es, como siempre, que tengamos una conferencia de entre 45 y 60 minutos y después un coloquio hasta las 10 de la noche. Podéis preguntar lo que queráis, ya sabéis cómo funciona aquí. Esto es un foro libre. Y sin más, yo ya voy a ceder la palabra al invitado, a Pablo Martínez Bernal, y espero que disfrutéis la conferencia. Gracias, Pablo. Muchas gracias, profesor Alberto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Siempre es un placer volver al Instituto Juan de Mariana. Agradezco a Luis Alberto y al Instituto la invitación. Y bueno, pues os voy a hablar hoy de Berkshire Hathaway y lecciones empresariales de Warren Buffett. Siempre se habla de Warren Buffett y yo creo que todos le conoceréis, no sé si alguien en la sala no le conoce, que podría ser el caso. Bueno, pues siempre es una persona muy conocida y admirada del mundo de la inversión. El problema es que Berkshire Hathaway, que es su empresa, el holding que él controla, es, yo creo que muy desconocido para la mayoría de personas que conocen la figura de Warren Buffett, del mundo del value investing y demás. Bueno, antes de comenzar, se me ha olvidado, voy a hacer un poco de publicidad institucional. No sé si conocéis la red social Unience, es una red social para inversores y sortean algo que yo creo que a muchos de vosotros os podrá gustar, que es el asistir a la conferencia anual de Berkshire Hathaway en Omaha. Esto es a finales de abril y el sorteo es hasta, yo creo, hasta el 17 de marzo. Entonces, todos los que queréis participar no tenéis más que registraros en la página web de Unience e intentar conseguir que el mayor número de personas se den de alta como usuarios de Unience a través de un link. Bueno, tenéis todos los detalles en la página web y os animo a todos vosotros a que participéis. Tengo la suerte de que este año va a ser el primero de mi vida que vaya y acompañaré al CEO de Unience, a Vicente Barro, a participar y bueno, confío en que lo pasemos bien. Bien, como os decía, todo el mundo conoce a Warren Buffett, pero no todo el mundo conoce a la figura de Berkshire Hathaway, la empresa de la que él es dueño. Entonces, del mismo modo, yo la última vez que di una conferencia en el instituto, yo hablé de Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett. Entonces, yo creo que del mismo modo que Warren Buffett eclipsa a Charlie Munger, de algún modo Warren Buffett también eclipsa a Berkshire Hathaway, que es la empresa que él gestiona. Entonces, lo que voy a intentar hoy es diseccionar o, por así decirlo, sintetizar cuáles son las características que yo creo que tiene Berkshire Hathaway, al margen de que Warren Buffett es un excelente inversor, que hacen de Berkshire Hathaway una compañía de la que muchas otras empresas podrían aprender. Entonces, ¿qué tiene de especial Berkshire Hathaway? Pues he intentado resumir en unas estadísticas o en unas cifras qué es lo que creo que hace de Berkshire Hathaway una compañía pues, única en el mundo. No tiene parangón. En primer lugar, pues su propio tamaño. Berkshire Hathaway tiene una capitalización de 325.000 millones de dólares. Eso la convierte en la quinta compañía más grande del mundo. Parece una cifra gigantesca,
por contextualizarlo, la empresa más grande de España, cotizada en bolsa, es Inditex, tiene una capitalización de 92.000, que es menos de 3 veces la capitalización de Berkshire Hathaway. Luego, en segundo lugar, en términos de ventas, Berkshire Hathaway también tiene unas cifras espectaculares, tiene unas ventas anuales de 210.000 millones de dólares. Pablo, perdón, ¿tienes el móvil apagado? Es que haciendo un poco de interferencia. Bueno, pues también en términos de ventas, las cifras de Berkshire Hathaway pues son gigantescas, top 10 del mundo en términos de ventas. Y nuevamente, para contextualizar esa cifra, pues vamos a ver un símil español. En España, justo esta semana ha publicado resultados Mercadona. Mercadona es la empresa de España con mayores ventas y tiene unas ventas de 20.000 millones al año. Esto, si lo comparamos con lo que teníamos antes, es 10 veces las cifras de Berkshire Hathaway. Otra estadística, el número de empleados. Los empleados del holding, ahora explicaré más en detalle lo que es Berkshire Hathaway, son 361.000 empleados. Eso lo convierte en una compañía top 5 del Fortune 500. Con lo cual, también el número de empleados pues es una compañía gigantesca. ¿Y cuántos empleados diríais que tiene esta compañía, que tiene estas cifras de número 3, de número 5 del mundo por capitalización bursátil, top 10 por ventas, con 360.000 empleados? ¿Cuántas personas creéis que trabajan en las oficinas centrales en una compañía de estas características? No sé si 100, 500, 300... Bueno, yo creo que aquí algunos ya saben más o menos por dónde van los tiros. Pues trabajan 25 personas. Y aquí tenéis una foto del año 2014. En el centro está Warren Buffett. Bueno, desde aquí no se puede ver, pero vamos. Hay dos personas que, ahora voy a poner fotos de ellos, que son Todd Combs y Ted Weller, que son dos de los gestores que tiene Berkshire Hathaway. Pero vamos, que ya estáis viendo pues que es una empresa un poco especial. Aquí tenéis dos fotos, 2014-2015. La gracia de estas dos fotos están sacadas de la última carta anual a los inversores, que se publicó el pasado sábado 27. No hay ningún cambio. Es decir, entre el año 2014 y 2015 no ha habido ningún empleado que haya salido de la compañía, no ha habido ningún empleado que haya entrado nuevo. Y eso, como os podéis imaginar, a Buffett le hace especial ilusión. Bueno, pues esos 25 empleados mágicamente gestionan una compañía de las cifras que os acabo de mencionar. Lo que hace todavía más especial a Berkshire Hathaway es que en el área de inversión, teniendo en cuenta que Berkshire Hathaway es un holding financiero que básicamente se dedica a invertir dinero que van generando los distintos negocios, pues que el número de empleados actualmente en el área de inversión sean, además del propio Buffett, 2, pero que hasta el año 2010, es decir, entre 1965 y 2010, el número de empleados en el área de inversión fuese 0, pues hace extraordinariamente especial esta compañía. Estos son Todd Combs y Ted Weller, que son esta cifra que veis ahí, S2, son estas dos personas. Es decir, en 51 años, desde que Warren Buffett tomó el control de Berkshire Hathaway, solo ha habido 2 contrataciones en el área de inversión. Tener en cuenta que estamos hablando de una compañía que más o menos gestiona más de 150.000 millones de dólares en bolsa, además de gestionar 90 negocios subsidiarios. Entonces, las cifras pues, llaman poderosamente la atención. Este es Todd Combs, nació en el año 71, es el antiguo director, el consejero delegado de Castle Point Capital, que es una compañía que él fundó, y tuvo un track record especialmente bueno pues, entre los años 2005, desde que la fundó, y 2010, que fue contratado por Warren Buffett, hizo una capitalización compuesta del 34%. Si os fijáis, solo tienen 5 años de experiencia y le contrata a Warren Buffett. Entonces,
Esto lo contaré más en detalle después, pero aquí ya estáis viendo que hay algo raro. Es decir, Warren Buffett, la primera persona que contrata desde que toma el control de Berkshire Hathaway, la primera persona que contrata para gestionar el dinero y para ayudarle a gestionar el dinero que él tiene que asignar, que él tiene que ir colocando e invirtiendo, solo tiene 5 años de experiencia como gestor. ¿Qué es lo que pasa? Que Warren Buffett tiene una manera y tiene una forma de fijarse en las personas que intenta salirse de lo común, de lo ortodoxo. Si él hubiese contratado a una compañía de búsqueda de ejecutivos, búsqueda de directivos, le hubiesen dado una lista de personas probablemente con décadas de experiencia, pero él no estaba buscando eso. Él estaba buscando una persona completamente fuera del común. Y en el caso de Todd Combs, y a posteriori se ha demostrado, ha sido una elección fantástica. El siguiente es Ted Weschler. Ted Weschler es un poco más mayor, nació en el año 62 y es el antiguo managing partner de Peninsula Capital Advisors, también una firma de inversiones que él fundó. Y lo curioso es cómo se conocieron Warren Buffett y Ted Weschler. Y es que durante 2 años seguidos, esta persona pagó más de 2,6 millones de dólares para comer con Buffett. Todos los años hay una subasta benéfica para que Warren Buffett, pues ese dinero que se recauda por comer con Buffett, se done a una fundación, a la Fundación Wright. Entonces esta persona, 2 años seguidos, fue el que más pagó por comer con Buffett, y así es como Ted Weschler, por así decirlo, se cameló a Warren Buffett. Warren Buffett cayó rendido por su forma de entender las inversiones. Y bueno, y así es como entró dentro de Berkshire Hathaway. Otra vez, pues es algo poco ortodoxo, es decir, no hubo un proceso de búsqueda de un directivo y demás. Aquí tenemos lo más obvio, que es la rentabilidad que ha obtenido la acción de Berkshire Hathaway con respecto a su índice de referencia. Este era el gráfico que más me gustaba, porque se veía en términos porcentuales el crecimiento y se ve que es gigantesco. Lo único que está desactualizado hasta el año 2013. Pero la cifra, ahí estáis viendo 693.000%, la cifra a cierre de 2015, como ya salió la carta anual, en realidad es de 798.981%, lo que es un 19,2% anualizado. Entonces, y ahí estáis viendo el índice S&P 500, que ha hecho un 9.000%. Esto no es escala logarítmica, con lo cual se ve la dramática diferencia que hay entre una y otra. Ese crecimiento, hay que decirlo, es el book value, el valor contable, el crecimiento que ha tenido en términos de valor contable de la acción. Pues, nuevamente, aquí estáis viendo que Berkshire Hathaway no es una compañía de uso, no es una compañía ordinaria. Para muestra un botón, la inversión de $10.000 en el año 65, que es cuando Warren Buffett tomó control de la compañía, hoy serían 110.000 millones. En el año 1965, como la acción cotizaba $18, con $10.000 habréis podido comprar 555 acciones de clase A de Berkshire Hathaway. El valor de esas acciones, de esas 555 acciones, a día de hoy serían 110 millones de dólares. No ha habido ningún split. Normalmente en las compañías, pues a medida que el valor nominal de las acciones va incrementándose para que sea todavía atractivo para los inversores en esas acciones, suelen hacer splits. Google ha hecho varios, Apple ha hecho varios, Berkshire Hathaway no ha hecho ninguno. Por eso tiene el valor nominal más caro de ninguna acción del mundo. Está en $200.000 la acción de clase A, y probablemente sea la primera acción de la historia cuyo valor nominal sea de $1 millón. Pero a Warren Buffett no le importa eso. El problema de eso es la liquidez, es decir, que tú tienes pues, muchísimos problemas a la hora de comprar y vender acciones cuando el valor nominal es $1 millón. No es un problema para Buffett. Aquí, bueno, no se ve bien, es un 2026 asterisco, que es una estimación. Se estima que en el año 2026 la capitalización bursátil sea de 1 billón español, es decir, 1 trillón americano, que son 1 millón de millones, y los fondos propios sean más o menos de 600.000 millones de dólares. Esto es fruto básicamente de la capitalización compuesta. Quizá es una estimación un poco optimista,
Aquí está más o menos estimando un crecimiento los próximos 10 años del 10-12% y quizás sea un poco menor, pero aún así es una cifra que el día de mañana, o sea, si no es en 2026, pues quizás en 2029. Pero vamos, que es una cifra que llegará un día en el que se lleve. Y eso es precisamente lo triste, y es que Berkshire acabará muriendo de éxito. Bendito problema, el tener que devolver el capital. Y eso lo ha comentado Warren Buffett en numerosas ocasiones. Y él ha dicho textualmente: eventualmente, entre 10 y 20 años desde hoy, los ingresos y recursos de Berkshire alcanzarán un nivel que no permitirá al equipo gestor reinvertir de manera inteligente todos los recursos de la compañía. En ese momento, los gestores deberán determinar si el mejor método para distribuir ese exceso de ingresos será mediante dividendos, recompra de acciones o ambas. Si las acciones de Berkshire cotizan por debajo de su valor intrínseco, recomprar las acciones de forma masiva será probablemente la mejor opción. Aquí básicamente lo que está diciendo es que en el caso de que el dinero los gestores no sean capaces de reinvertir ese exceso de dinero a una tasa superior a la que obtendrían los inversores por sí mismos, pues es la hora de devolver el dinero. Y eso, pues teniendo en cuenta que es una compañía que se dedica a retener el dinero en vez de devolverlo vía dividendo, pues se considera morir de éxito. Pero ya digo que bendito problema. ¿En qué es distinta a Berkshire Hathaway? Pues esto no es un concierto de los Rolling Stones, esto es la conferencia anual de Berkshire Hathaway en Omaha. Ahí estáis viendo, es del pasado año. Ahí estáis viendo cerca de, no se ven todos, pero es un evento al que asisten 40.000 personas y es, repito, una conferencia anual de inversores de una compañía. O sea, no es un concierto de Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson no puede estar, pero no es un evento, no es un espectáculo, son dos señores sentados, además no tienen una puesta en escena espectacular, es una mesa, están dos señores que son Warren Buffett y Charlie Munger y durante 5 horas contestan a preguntas. Y pese a ello, pues atraer inversores internacionales y bueno, pues hasta el año 2011 personalmente Warren Buffett daba la mano a todos los inversores que viniesen de fuera de Estados Unidos. Desde el año 2012, como venían tantos, estaba 3 horas dando la mano, ya no tiene ese pequeño detalle. Y de hecho este es el primer año que se va a retransmitir por streaming el evento a través de Yahoo, yo no me acuerdo con Yahoo, y yo creo que lo hacen porque ya están desbordados. O sea, la propia ciudad, Omaha, ya está desbordada. Es una ciudad de 500.000 habitantes y todos los hoteles están completamente colapsados. Bueno, pues esto parece una tontería, pero es otra muestra de que dices, estamos ante una compañía que es única. O sea, no hay nada parecido en el mundo. Preparando la conferencia, pues más o menos he intentado llegar a algún símil de algo parecido, y es que no hay ninguna conferencia anual de una compañía que despierte este fervor, pasión e interés. Otra muestra más de que Berkshire Hathaway es una empresa diferente. Esta es su página web. Parece sacada no del año 98, del año 94. O sea, esta es la página web de una compañía que tiene una capitalización bursátil de 320 millones de dólares. Entonces, mi página personal tiene... O sea, la página principal tiene mejor presencia. Y esto, en definitiva, es un reflejo de lo que es Berkshire Hathaway, que es una compañía poco ortodoxa, centrada en una cosa. Está centrada en parecer bonita, ¿no? Está centrada en, como explicaré ahora, en asignar el capital. Y esto es una muestra de su frugalidad. Si ellos tuviesen una página web muy bonita, muy atractiva, estarían lanzando un mensaje que no quieren lanzar. Otra muestra de que Berkshire Hathaway es una compañía diferente es que aquí estáis viendo a Warren Buffett, está en el despacho Oval asesorando al presidente de los Estados Unidos. Eso pues no es muy habitual. ¿Cómo ha llegado ahí? Pues lógicamente el prestigio que tiene Buffett como inversor y como directivo, pues es lo que le ha permitido, entre otras cosas, pues no solo asesorar a Barack Obama. Yo personalmente pues no
no caso con muchas de las ideas políticas que tiene Buffett, pero bueno, dice mucho que le tengan en tanta estima en la administración de los Estados Unidos. Bueno, antes de intentar explicar el por qué Berkshire Hathaway ha logrado el éxito que ha obtenido en los últimos 50 años gracias a Buffett, pero voy a intentar explicar un poco más por qué. Voy a hacer un breve repaso histórico de lo que es Berkshire Hathaway para que entendáis qué es lo que tiene de especial. Bien, pues son dos cosas. Primero voy a hablar de Buffett antes de Berkshire y voy a hablar de Berkshire antes de Buffett. Bien, ¿quién era Warren Buffett hasta el año 1965? Bueno, pues era el mejor alumno de Benjamin Graham. Benjamin Graham es el fundador del Value Investing, se podría decir que del análisis de valores, y fue el único alumno que Graham tuvo al que le dio una A más, que es como matriculado, ¿no? O sea que estamos hablando del mejor alumno que tuvo Benjamin Graham. Él, en aquel momento, en el año 65, había fundado con el dinero de varios amigos, friends, fools and family, de su mujer, de su tía, de su abuelo, de un médico amigo de su tía. En total había juntado más de $100.000 y desde el año 57, creo, había estado gestionando el dinero de esas amistades. Ese dinero se había convertido en una suma bastante considerable y justo antes de que Warren Buffett comprase Berkshire Hathaway, tomase el control de la compañía, que la explicaré que no tenía nada que ver con lo que es hoy, más o menos el patrimonio de Buffett era de unos $7 millones. En el año 65, él es de 1930, o sea, él con 35 años de la época tenía un patrimonio de $7 millones, que a dólares actuales pues sería mucho más, o sea, sería 40, tranquilamente. Bien, y ya por último decir que él, las primeras acciones que compró de Berkshire Hathaway, las empezó a comprar en el año 62 y las compró a $7. Las acciones que hoy están a 200.000. ¿Qué era Berkshire Hathaway antes de Buffett? No se ve bien. Bueno, pues no se ve muy bien ahí la foto, pero básicamente era una fábrica textil, era un negocio textil, o sea, Berkshire Hathaway no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de las inversiones ni nada. De hecho, era un negocio bastante en declive, como ahora explicaremos. En el año 55, una compañía que se llama Hathaway se fusionó con otra que se llamaba Berkshire Fine Spinning Associates, y esas dos compañías se acabaron llamando Berkshire Hathaway. En los años 60, Berkshire había quedado reducida a 7 plantas textiles con 6.000 empleados y con ventas de $60 millones. Y pagó $14 de Warren Buffett para tomar el control de la compañía, 14,86 por $14 millones el 10 de mayo del 65. Bien, ¿qué es la antigua Berkshire Hathaway hoy en día? Este es el edificio que en su momento era la sede de Berkshire Hathaway. Bueno, pues ese edificio se ha derribado en el año 2014 y hoy en día es un parking. O sea, la compañía que originalmente Warren Buffett adquirió, que supuestamente era un negocio más o menos interesante y por eso estaba invirtiendo en él, ha desaparecido por completo. Es decir, hoy en día es un parking y en su momento tuvo que hacer el negocio. Es un poco curioso cómo Warren Buffett acaba comprando Berkshire Hathaway, porque como explicaré a continuación, esa decisión ha sido la peor decisión empresarial que ha tomado Warren Buffett. Suena un poco complicado, ahora lo voy a explicar. Este es el señor Stanton. Esta persona era el consejero delegado de Berkshire Hathaway cuando Warren Buffett estaba comprando acciones de la compañía. ¿Cuál es el problema? Que Warren Buffett más o menos sabía perfectamente que era un negocio ruinoso. Entonces, él estaba comprando acciones porque cada vez que esta compañía cerraba una de sus fábricas, devolvía a los accionistas una parte del dinero y Warren Buffett ganaba un pequeño beneficio. Warren Buffett y cualquier inversor en esas compañías ganaba un pequeño beneficio. Es decir, que era una inversión con un horizonte temporal muy bajo y era una inversión que no podía durar muchos años. Bueno, pues Warren Buffett estaba interesado en desinvertir en Berkshire Hathaway porque ya tenía una inversión
significativa, sabía que el negocio no era una maravilla y quería venderle las acciones que tenía al señor Stanton. Entonces Warren Buffett le hace una oferta y el señor Stanton le promete venderle a Warren Buffett, comprarle a Warren Buffett su participación por $11 con 50 centavos. Entonces, 2 semanas después, Warren Buffett recibe una carta del señor Stanton y la oferta, en vez de ser de $11 con 50, es de $11 con 3,75, o sea, 3 octavos. Es decir, que le había racaneado un octavo. Se había comprometido a ofrecerle un precio y le hace un poco de descuento. Entonces, Warren Buffett se cabrea, podía haber perdido ese octavo y haberse tragado su orgullo de decir que tú has llegado a un acuerdo con una persona, la persona no está cumpliendo con lo que había prometido, te está racaneando un poco y dice, bueno, pues me olvido, acepto eso, le vendo mis acciones y me olvido de Berkshire Hathaway porque sé que es un negocio que está en declive y que a la larga no es una buena inversión. Bueno, pues Warren Buffett, en un ataque de orgullo, lanza una OPA sobre toda la compañía, por cabrearse y por decir, pues ahora te vas a enterar, y lanza una OPA sobre toda la compañía y lo primero que hace es despedir al señor Stanton. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues la peor decisión empresarial que ha tomado Warren Buffett. ¿Por qué? Porque él, en vez de invertir ese dinero en otros negocios, él ya estaba teniendo muy buenos beneficios invirtiendo en el negocio de seguros, en vez de invertir todo ese dinero en el negocio de seguros, lo que hizo fue meter en un negocio ruinoso, que era el negocio de Berkshire Hathaway. Entonces, él ha estimado esa cifra en, no en 300.000, esos son actualmente, ese error son 300.000 millones. ¿Por qué son 300.000? Porque es exactamente la capitalización de Berkshire Hathaway. Es decir, Warren Buffett ha estimado que de haber invertido en cualquier otro negocio, todo ese dinero que invirtió en comprar Berkshire Hathaway y todo el dinero que durante 20 años tuvo que meter en el negocio de Berkshire Hathaway, en el negocio textil, para que siguiese vivo, el gastos de mantenimiento, eso habría hecho que Berkshire Hathaway valiese hoy el doble. Entonces, como actualmente vale 300.000 millones, podemos decir que ese pequeño error, o sea, ese racaneo que le hizo el señor Stanton de un octavo, ha tenido un coste. Esto es un coste de oportunidad, esto es un coste de 300.000 millones. Y como luego veremos a continuación, en una de las características que yo creo que tiene Berkshire Hathaway, pues es tremendamente honesto en reconocer que ha cometido este error, porque la persona no habría mencionado nunca en su vida la historia del octavo con el señor Stanton, porque supone reconocer que has tenido o que has cometido un error de inversión cuya cifra a día de hoy son 300.000 millones. Bien, cuando Warren Buffett adquiere Berkshire Hathaway, lo primero que hace es despedir al señor Stanton y nombra a Ken Chase. Ken Chase era uno de los miembros de la familia propietaria y gracias a diversas medidas, en 3 años el nuevo consejero delegado consigue $14 millones y se los envía a Warren Buffett. Es decir, ya empieza más o menos a funcionar la estructura que iba a funcionar durante muchos más años, que es que los distintos negocios generan dinero y ese dinero lo van enviando a Warren Buffett. Un punto de inflexión, esto es el año 1972, un punto de inflexión muy importante en la historia de Berkshire Hathaway es la adquisición de See's Candies. Aquí en España no es conocida, pero es como la caja roja de Nestlé. Bueno, See's Candies es una compañía que, como veis, vende chocolate y en el año 1972 Warren Buffett es animado por su socio, por Charlie Munger, para comprar See's Candies. See's Candies en aquel momento la compran por $25 millones, lo cual representa un precio pues aparentemente muy caro. Esos $25 millones, pues en aquel momento tienen unos beneficios de 4,2 millones antes de impuestos. Bueno, pues ese aparentemente caro precio de $25 millones por See's Candies, a lo largo de todos estos años, ha supuesto, a cierre de 2015, $1.900 millones
de beneficios antes de impuestos acumulados. Es decir, esa inversión de 25 millones de dólares a lo largo de los años 72, 44 años, a lo largo de 44 años, ha generado unos beneficios antes de impuestos de 1.900 millones para Berkshire Hathaway. Esta compañía supone un antes y un después en la historia de adquisiciones de Berkshire, porque por primera vez Warren Buffett, animado por su socio Charlie Munger, lo que hace es no comprar una compañía fijándose solo en su valor en libros y en que pudiese obtener un pequeño beneficio a 1 o 2 años vista, sino que compra una compañía, una franquicia, en el sentido de que está comprando una marca y sabe que esa marca le va a permitir cada año incrementar los precios, sabe que no va a tener que hacer grandes inversiones en capital y que lo único que va a tener que hacer es cada año sacar los beneficios de esta compañía y reinvertirlos en otros negocios. Entonces, lo que en su momento fue un cambio en su estrategia de adquisiciones marcó un antes y un después, y todo esto se le debe a Charlie Munger. El ejemplo que yo creo que mejor ilustra ese cambio es su posterior inversión en Coca-Cola. Warren Buffett en los años 80, en el año 83, hizo una inversión muy importante para Berkshire Hathaway en aquel momento. En Coca-Cola adquirió 1.300 millones de dólares en acciones, que más o menos es como el 8 y pico % de la compañía. Es decir, de cada 12 latas de Coca-Cola que os bebéis, los beneficios de una van para Berkshire Hathaway. Bueno, pues esa inversión de 1.300 millones en el año 83, un año antes de nacer yo, ¿cuánto diríais que vale hoy? 1.300 millones. ¿Cuánto diríais que tiene esa participación? ¿Cuál es el valor que tiene esa participación hoy? 30.000. Vamos, no. 17.000. Es decir, ha multiplicado por 10 su inversión en Coca-Cola. Porque todos los que en el año 83 que estén en esta sala, que conociesen Coca-Cola, les dicen que van a poder multiplicar su inversión por 10 invirtiendo en Coca-Cola, yo creo que no se lo creen. Bueno, pues la magia de See's Candies es la misma magia de Coca-Cola, y es que si tú encuentras una buena empresa que crees que tiene un gran recorrido por delante, que sabes que dentro de 10 años va a vender más, que tiene lo que se llama pricing power, que es capacidad de fijación de precios, el poder subir precios sistemáticamente a los clientes, si tú crees que eso es, te encuentras con un negocio de esas características, vamos, invierte. Obviamente intenta invertir cuando la valoración sea atractiva. Pues Warren Buffett invirtió en Coca-Cola cuando justo Coca-Cola había lanzado un nuevo sabor y estaba todo el mundo mandando cartas a Atlanta quejándose y amenazando con poner bombas, diciendo que como no volviesen a cambiar al sabor original, que iban a atacar la compañía. Siempre hay que aprovechar pequeños momentos de pánico o de problemas. Le pasó algo parecido en American Express. En American Express también hizo una inversión muy significativa y la hizo después de un escándalo, en este caso el escándalo de la aceite de ensaladas, que tiene que ver con una estafa de los sindicalistas. Bien, esto es una pequeña muestra de lo que es Berkshire Hathaway hoy. Ahí arriba tenéis BNSF, que es Burlington Northern Santa Fe. Es la compañía ferroviaria más grande de Estados Unidos, la más grande. Mid American es una compañía de energía. Geico es la mayor aseguradora de coches de Estados Unidos. NetJets es una compañía de alquiler de aviones. El grupo Marmot industrial. General Re, es la aseguradora. Lubrizol es una compañía química. Haynes, la conocéis todos, See's Candies, de la que hemos hablado. Estas son algunas de las participaciones que tiene Buffett. Y aquí estáis viendo también participaciones que vienen no de negocios enteros, sino participaciones en bolsa. Pues estáis viendo IBM, American Express, Procter & Gamble, Coca-Cola, ConocoPhillips, Kraft, Walmart y Wells Fargo. Es curioso, pero precisamente en la carta que se ha publicado recientemente, Warren Buffett ha dicho que él tiene la ventaja que no tienen, pues por ejemplo, los private equity, el capital riesgo siempre que adquiere una compañía,
pues quiere comprar el 100% de la compañía, cambiar al equipo directivo, apalancarla, tomar el control completo de la compañía. Warren Buffett sí que hace eso, pero no hace solo eso, es decir, él también puede invertir en el 1% de la compañía, es decir, no tiene la necesidad de adquirir el control total de las compañías. Y él en su carta anual lo que ha dicho es que para él eso es como ser bisexual y de que automáticamente se duplican tus posibilidades de hacer operaciones corporativas. No sé por qué, pero siempre acaba haciendo en sus cartas alusiones sexuales. Bien, y aquí empezamos en la parte, yo creo, más interesante de la charla, y es cuál creo que es el secreto de Berkshire Hathaway. Como os comentaba al principio, yo creo que la figura de Warren Buffett eclipsa a lo que es Berkshire Hathaway y acaba siendo como muy oscuro, muy... Nadie se mete en detalle, es decir, Warren Buffett invierte muy bien, es un buen inversor y entonces como es un buen inversor, pues Berkshire Hathaway con su compañía pues lo ha hecho estupendamente bien. Bueno, pues yo conozco bastante bien Berkshire Hathaway, lo conoceréis todos igual de bien que yo, si hubieseis leído las mismas cosas que yo he leído, pues yo creo que tiene un poco más de contenido el por qué Berkshire Hathaway ha sido la tremendamente exitosa empresa que es. Y es lo que yo denomino el mindset de Berkshire. Mindset, mentalidad. Entonces, lo he intentado resumir en varios puntos. No están ordenados, por así decirlo, de forma... no tiene un orden particular. Pero más o menos he intentado que tengan un poco de coherencia unos con otros. Entonces, lo más importante de todo, más que la mentalidad que tiene Warren Buffett en su compañía Berkshire Hathaway, el objetivo, y esto es lo que determina todo lo demás, es decir, la meta que se marcó Warren Buffett en el año 65 cuando tomó el control de la compañía, es lo que ha determinado todas las decisiones que han venido a posteriori. Bueno, mencionar que Warren Buffett, como he comentado anteriormente, él era el gestor de su propia firma de inversiones, que se llama Buffett Partnership. Entonces, él era gestor de fondos, lo que hoy en día sería un gestor de fondos. ¿Cuál es el problema que tiene él? Que él se da cuenta de que los inversores, en el momento en que hay pánico, pues se van. Que es justo en el momento donde es más interesante que tus inversores no se vayan, porque el capital que tú estás gestionando para ellos lo puedes invertir en ese momento en las mayores oportunidades. Entonces, el problema de gestionar dinero de terceros a través de fondos de inversión es que, suena un poco cruel, pero los inversores tienen la libertad de irse. Entonces, ¿qué es lo que te interesa a ti? Pues que esos inversores, que ese capital esté secuestrado, básicamente. Es decir, que tú seas el dueño de ese dinero. ¿Cuál es la mejor alternativa para conseguir eso? Para conseguir que en los momentos de pánico, que es cuando a ti te interesa hacer adquisiciones, ese dinero no se vaya, pues que en vez de gestionar dinero a través de fondos de inversión, tú lo que gestionas es una compañía. Entonces, ese dinero es estable. Las personas pueden hacer compra-venta de las acciones, pero por así decirlo, tu capital no huye, no se va. Tú tienes los fondos que tú tienes, que tú administras, son fijos. Entonces, ese es el primer, por así decirlo, el primer punto que hace que Warren Buffett adquiera Berkshire Hathaway. ¿Cuál es la meta? Bueno, pues en lo que se llama el Owner's Manual, el manual del accionista, Warren Buffett lo explica y dice: nuestro objetivo económico a largo plazo es maximizar la tasa anualizada de crecimiento del valor intrínseco de las acciones de Berkshire. No medimos la relevancia económica o el comportamiento de Berkshire por su tamaño, lo medimos por su progreso por acción. Tenemos la certeza que la tasa de crecimiento por acción disminuirá en el futuro. Ahí está haciendo una advertencia de que a largo plazo no lo van a hacer tan bien como lo han hecho en los últimos años. Pero ¿cuál es su objetivo? Maximizar la tasa anual a la que las acciones de Berkshire se revalorizan. En la última carta, la cifra es un 19,2% anualizado, desde 1965. Es el mejor track record, bueno, o sea, sobra decirlo, pero es el mejor track record que
que ha hecho nunca un inversor, nunca en la historia. O sea, no hay nadie que haya obtenido durante tantos años una tasa de retorno tan elevada sobre el capital, y encima sobre un capital cada vez más creciente. O sea, el mérito que tiene es espectacular. Bien, además de la meta, hay otro punto que es muy importante y es el horizonte temporal. El horizonte temporal de Warren Buffett es no un trimestre, 2 trimestres, 1 año, 5 años, 10 años. Son literalmente décadas. Entonces, a la hora de pensar eso, o sea, esto ya es una característica que tiene Berkshire Hathaway que no tiene ninguna otra compañía. Prácticamente ninguna. Una de las pocas de las que yo he logrado una frase que lo pueda acreditar es Amazon, que como todos sabéis está dirigida por Jeff Bezos. Bueno, pues en el año 97 Jeff Bezos en la carta anual a sus inversores dijo: creemos que una medida fundamental de nuestro éxito será el valor que creemos para los accionistas a largo plazo. Este valor será el resultado directo de nuestra habilidad para ampliar y solidificar nuestra actual posición de liderazgo de mercado. Cuanto mayor sea nuestro liderazgo de mercado, más poderoso será nuestro modelo empresarial. El liderazgo de mercado se puede trasladar directamente a los mayores ingresos, mayor rentabilidad, mayor velocidad del capital y, como es lógico, mayores retornos sobre el capital empleado. Nuestras decisiones consistentemente han reflejado este enfoque, y esta fase es muy importante. Dado nuestro énfasis en el largo plazo, puede que tomemos decisiones y sopesemos trade-offs de manera diferente de otras compañías. Aquí lo que estaba diciendo Bezos es: nosotros, a diferencia de nuestras compañías, tenemos un foco en el muy largo plazo. Eso va a hacer que tomemos la mayoría de las decisiones de forma diferente, poco convencional. Entonces, para mí, el horizonte temporal de muy largo plazo hace que te diferencie de cualquier otra compañía. ¿Qué te exige? Pues, obviamente te exige, esto no se lo pueden plantear todas las compañías, pero si tú tienes un foco en el largo plazo, por ejemplo Amazon, que es lo que ha hecho, pues ha sido durante los últimos 20 años no dar beneficio, invertirlos todos constantemente. Eso se puede considerar dumping, pero para todos los que somos usuarios de Amazon, pues nos parece una maravilla de empresa, y gracias precisamente al haber sacrificado el remunerar a sus accionistas trimestralmente y dar beneficios durante los últimos 20 años, pues eso es lo que ha permitido que Amazon sea la compañía que es hoy. Del mismo modo, si Berkshire Hathaway desde el año 65, el último dividendo lo dieron en el año 67, pues si desde el año 65, todos los trimestres o todos los años, Warren Buffett hubiese dado dividendos a los accionistas, el gráfico que habéis visto ahí de un crecimiento del 700.000%, pues sería de 1.000% o algo así. Entonces, si tú tienes un foco en el muy largo plazo y tus accionistas, por así decirlo, te permiten que lo tengas, que en el caso de Berkshire Hathaway, pues sí que es cierto que su base de inversores se lo permite, y en el caso de Amazon, pues también, porque básicamente está cotizando a PER 100, PER 200 y no parece que nadie se queje. Bien, la siguiente característica es descentralización y centralización. Suena un poco oxímoron, ¿no? Bien, descentralización, ¿en qué? Bueno, pues cito textualmente una frase de Buffett que es muy buena. Dice: hay dos razones por las que Berkshire ha triunfado. Una es la descentralización hasta el punto de la abdicación. La otra razón es nuestra centralización extrema en la asignación de capital. Nuestra centralización es igual de extrema que nuestra descentralización. Entonces, ¿qué es lo que tiene Berkshire Hathaway que la hace diferente y que en parte explica su éxito? Como veis, no hay algo que explique todo, es decir, es una suma de cosas. Luego explicaré por qué Salimana cree que eso es muy poderoso. Pues la parte de la descentralización es en lo que es la gestión del día a día de los negocios. Berkshire tiene más de 90 negocios, de 90 subsidiarias. Esos son pues 2 reuniones semanales con un directivo si tú quieres llevar el día a día de esas compañías. Todas las semanas, 2 reuniones, y tendrías solo, por así decirlo, una reunión al año con el directivo de una de tus subsidiarias. Y además tienes que gestionar unos $150 millones que tienes invertidos en bolsa. Entonces,
¿Cómo consigues eso? Pues con una descentralización absoluta, es decir, los 90 directivos que dirigen esas compañías, para que os hagáis una idea, esos 90 negocios, por el tamaño que tienen, hay 10 que formarían parte, si cotizasen de manera independiente, hay 10 que cotizarían como compañías de Fortune 500. Es decir, que dentro de Berkshire Hathaway hay empresas tan grandes que hay 10 que de forma separada serían 10 compañías que por su tamaño entrarían dentro de la lista de Fortune 500, que es la lista de las compañías, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces, gracias a la descentralización, Berkshire Hathaway ha logrado seguir creciendo durante todos estos años sin que entren en problemas con la burocracia. Uno de los mayores enemigos del modelo es la burocracia y es las capas y capas y capas de gestión y de directivos y de papeleo y de procedimientos. Entonces, una de las magias de Berkshire Hathaway ha sido eliminar todo eso. Y ahora explicaré más en detalle ese tema. El segundo punto, la centralización, pues lo ha dicho, la centralización en la asignación de capital. Es decir, todo Berkshire Hathaway está basado en que tu meta es intentar conseguir la mayor tasa de crecimiento analizado del dinero que gestionas y, por así decirlo, la cualidad más diferenciadora de Berkshire Hathaway es que tienen a Warren Buffett, que Warren Buffett es el mejor asignador de capital de la historia de la humanidad. Entonces, todo está diseñado, construido, para que eso se optimice de la mejor forma posible. ¿Cómo optimizas eso? Pues la mayor centralización posible en la asignación de capital, es decir, todo el dinero que esos 90 negocios, esas 90 compañías, todos los años, todos los trimestres generan de más, ese dinero es enviado a Omaha, la sede central, y entonces Warren Buffett lo recibe. No lo recibe físicamente, sino que lo recibe a través de la cuenta corriente. Y Warren Buffett se encarga de decir, pues este dinero va a ir aquí, este dinero va a ir allí. Sí que es cierto que esas 90 compañías subsidiarias tienen la autonomía para hacer pequeñas adquisiciones. El año pasado, como me he leído la carta, me lo sé, hicieron 29 adquisiciones entre $300.000, la más pequeña, y no sé si 160 millones la adquisición más grande. Es decir, tienen autonomía para hacer compras, pero las compras grandes las hace Buffett. Otra frase muy buena, en línea con esto, dice: queremos muy buenos líderes que tengan mucho poder y queremos delegar mucho poder a esos líderes. Es una locura no repartir el poder entre aquellas personas con mayor capacidad y diligencia. Siempre que veo la oportunidad de elegir a alguien, la segunda mejor alternativa es simplemente horrorosa comparada con la persona a la que acabamos contratando. Entonces, más o menos dice lo mismo que estaba comentando sobre el tema de la centralización. El siguiente punto, yo creo que es muy importante, es la confianza. A ver, esperar. Aquí, la confianza. Bien, en inglés, no, o sea, si ponéis Warren Buffett Trust, os van a aparecer un montón de frases con respecto a este tema. Dice: muchas personas piensan que si simplemente tienes más procesos y normativas, podrías crear un mejor resultado para el mundo. Bueno, Berkshire prácticamente no tiene procesos, apenas teníamos auditoría interna hasta que no teníamos auditoría interna hasta que nos obligaron a tenerla. Simplemente intentamos operar con una red sin fisuras de confianza merecida y tener cuidado en quién confiamos. Entonces, el éxito del modelo de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, es que dan mucha confianza a aquellas personas que se lo merecen. Estoy hablando obviamente de directivos. Otra frase dice: por los estándares del resto del mundo, nosotros confiamos en exceso. Dice: queremos personas que cada aspecto de su personalidad haga que quieras estar con ellos de cerca. Primero confianza, segundo habilidad. Entonces, otra frase: cuando tienes una red sin fisuras de confianza merecida, tienes enormes eficiencias. Muy de vez en cuando no funciona, no porque alguien sea malo, sino porque alguien vira hacia un comportamiento inadecuado y luego lo racionaliza. Entonces, ¿cuál es el problema de dar mucha confianza a los directivos? Pues que alguna vez,
te puede salir mal la jugada. La única vez, y lo he analizado bien, la única vez que a Warren Buffett y a Berkshire Hathaway le ha salido mal esto ha sido con un directivo que se llama David Sokol. David Sokol era un directivo de la máxima confianza de Warren Buffett, en su momento fue el que se encargó de darle la vuelta a NetJets. NetJets era una de las pilares que hemos visto y era un negocio que estaba yendo francamente mal. Bueno, pues consiguió darle la vuelta. Pues este directivo, David Sokol, le sugirió a Warren Buffett: oye, mira esta compañía se llama Lubrizol, es muy interesante, te animo a que la compres. Entonces, Warren Buffett la analiza, le gusta y la acaba comprando. En ese proceso, David Sokol le confiesa a Warren Buffett que ha comprado acciones de Lubrizol a título particular. Y obviamente, entre que las compra y que Berkshire Hathaway anuncia que va a comprar esa compañía, pues el valor de esas acciones sube mucho y él tiene un beneficio personal como de $1,500,000. Bueno, pues David Sokol, 13 años antes, por haber cumplido una serie de objetivos gestionando una de las compañías de Berkshire Hathaway, era meritorio de 13 millones un bonus de $13 millones, y ese bonus lo rechazó y se lo dio a su inmediato subordinado porque consideraba que esa persona se lo merecía muchísimo más que él. Entonces, una persona que hace eso 13 años antes, pues obviamente, y que durante esos 13 años cada tarea que le asignas lo hace estupendamente bien, lo último que te esperas es que cuando te está recomendando que compres Lubrizol, pues lo último que piensas es que esa persona a título personal ha comprado acciones de Lubrizol. Bueno, pues esa es la única ocasión en la que a Berkshire Hathaway y a Warren Buffett les ha salido mal el dar tremendas dosis de autonomía y de libertad a sus directivos, pero, como explica Charlie Munger, de vez en cuando te puede pasar esto. Entonces, este sistema, a pesar de lo que... o sea, os he puesto el ejemplo para contextualizar, pero este sistema es fundamental en el modelo de Berkshire Hathaway porque gracias a darle una confianza y una autonomía absoluta a los directivos, Warren Buffett se puede dedicar a lo que más le interesa, que es simplemente a estar todo el día leyendo informes anuales, estar todo el día pensando en dónde puede asignar el capital y no tener que estar pendiente, pues si pensáis en todos esos negocios, cada negocio es un mundo, o sea, es decir, no son negocios pequeños. Si te quieres meter mínimamente en la gestión de esas compañías, o sea, no hay horas en el día ni años para meterte en detalle en todos. Entonces, gracias a delegar y a no hacer micromanagement, pues Warren Buffett y Berkshire Hathaway han podido seguir capitalizando las acciones a esas tasas. El siguiente punto, prudencia. Prudencia se entiende financiera. Para los que no lo sabéis, Berkshire Hathaway siempre, de forma sistemática, tiene $20.000 millones en liquidez absoluta, por si acaso. O sea, por si pasa cualquier cosa. $20.000 millones. El fondo de garantía de las pensiones son 35.000 millones de euros. O sea, y dentro de 2 o 3 años estará ya por 20. O sea, que la cifra no es baladí. O sea, está rondando. O sea, dentro de 2 o 3 años probablemente sea equiparable todo el ahorro que tiene el Estado para nuestras pensiones asistenciales del futuro. Es lo mismo que tiene Warren Buffett debajo del colchón para dormir tranquilo. Igualito. Entonces, ¿qué es la prudencia financiera? Bueno, nunca tienen mucha deuda y para muestra siempre tienen caja. Entonces, Warren Buffett siempre dice, no te puedes arruinar si no te endeudas. O sea, no hay ninguna forma de acabar con un problema de endeudamiento, con un problema financiero si no es con la deuda. La única vez que ha pagado una adquisición muy grande con caja fue la de Burlington Northern Santa Fe, que fue una adquisición muy grande, y hicieron una ampliación de capital del 6% de la compañía, el 6%, o sea, que es una cifra irrisoria. Y para que veáis lo importante que es precisamente esa prudencia financiera, en el año 2008, como os podéis hacer una idea, le vino de maravilla. Dice, tener mucha liquidez nos permite dormir bien. Más aún
durante los episodios del caos financiero que ocasionalmente suceden en nuestra economía, estaremos equipados tanto financiera como emocionalmente para jugar fuerte mientras que otros luchan por sobrevivir. Eso es lo que nos permitió invertir 15.600 millones en 25 días de pánico tras la bancarrota de Lehman Brothers en 2008. O sea, en 25 días invirtieron 15.000 millones. Que 15.000 millones es una barbaridad. Y otra frase sobre el tema de 2008 que dice: el crédito es como el oxígeno. Cuando ambos se encuentran en abundancia, su presencia pasa desapercibida. Cuando cualquiera de los dos falta, eso es lo único que se percibe. Esta frase es bastante buena. Como todos sabéis, pues en el año 2008, justo antes y después del colapso de Lehman Brothers, todo lo que es el mercado interbancario y demás quedó absolutamente congelado, y compañías como General Electric, compañías como Harley Davidson, tuvieron problemas para financiarse a corto plazo. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, por ejemplo, a Harley Davidson le extendió un préstamo creo que eran 300, no tengo aquí la cifra, eran como 300 y pico millones de dólares, y gracias a ese préstamo pudieron seguir funcionando, y sobre todo Harley Davidson siguió financiando a todos los compradores de motos. La mayoría de las personas que se compraron una Harley es a crédito, y Harley Davidson es la compañía que en gran medida les financia. Entonces, entre otras, Harley Davidson también financió a General Electric, extendió un crédito de 5.000 millones de dólares para Goldman Sachs. Es decir, en 25 días, como era el prestamista de última instancia, no fue la Reserva Federal, se puede decir que fue Berkshire Hathaway. Bien, pues esa prudencia, esa disciplina financiera, también yo creo que es un activo diferenciador que le ha permitido a Berkshire Hathaway ser lo que soy. Bien, Intelligent Investing, Value Investing, pues no podía faltar, y esto parece que es como lo único, y de hecho esta charla se trata de que intentéis coincidir conmigo en que esto no es lo único que hace de Berkshire Hathaway un negocio exitoso. Lógicamente, pues todos sabéis que Warren Buffett es el máximo exponente del value investing, y obviamente en todas sus adquisiciones la filosofía de inversión que prevalece es el value investing, que básicamente pues es el intentar adquirir negocios por bastante menos de lo que consideras que crees que valen. Intentar adquirir negocios que crees que entiendes, adquirir negocios que crees que tienen ventajas competitivas. El libro que he traducido precisamente va sobre ventajas competitivas. Pat Dorsey yo creo que es el inversor más respetado en el tema de análisis de ventajas competitivas. Lo que llama Warren Buffett moats, que son fosos defensivos, pues precisamente es eso. Entonces, si tú intentas comprar negocios que entiendes con un descuento sobre el precio el valor que tú estimas que tienen, negocios bien gestionados y que más o menos están dentro de tu círculo de competencia, pues es poco probable que pierdas dinero. Entonces, esta filosofía de inversión, pues obviamente Buffett no es el único que la aplica, pero Buffett sí que es el único que la aplica en una compañía que tiene todas las características que estamos viendo. Entonces, esa combinación es poderosísima. Sí que es cierto que hay inversores que han obtenido track records muy buenos a lo largo de los años, no tan largos, 30 años, pues es 50 y, bueno, si sumas todo, llevo invirtiendo 65 años más o menos. Pero gestionando Berkshire Hathaway son 51 años, este año, 51 años. Entonces, pues Warren Buffett tiene el track record más largo, pero sí que es cierto que hay inversores, pues Peter Lynch estuvo invertido 13 años y hizo un 30% anualizado, pues una cifra brutal. Pero claro, es que Peter Lynch hizo esa cifra como gestor de fondos, no lo hizo como directivo de una compañía. Entonces, cuando tú eres gestor de fondos, no puedes hacer estas cosas, no puedes adquirir negocios, o sea, no puedes hacer inversiones como hace Warren Buffett, que son de private equity, que te compras un negocio entero. Un fondo de inversión solo puede comprar compañías cotizadas, entonces ya estás muy limitado. Y a no ser que seas el dueño del fondo de inversión, pues también tienes jefes y tienes comités normalmente de inversiones y demás. Entonces, la autonomía que tiene Warren Buffett siendo inversor dentro de una empresa y no dentro de un fondo de inversión, pues es una
ventaja competitiva. Y yo creo que sí que hay muchos inversores que aplican el value investing, pero son una absoluta minoría los inversores que aplican el value investing, no desde un fondo, sino desde una compañía que en este caso es cotizada, pero bueno, eso es secundario. Bien, ¿cuál es otro punto que yo creo que es diferenciador y que ha en parte explicado el éxito de Berkshire Hathaway? Es la flexibilidad. En el ejemplo que vimos antes de Sys Candies, os disteis cuenta de que hay un antes y un después en la forma de invertir de Warren Buffett. Es decir, Warren Buffett no tiene una forma de invertir fija y entonces la aplica todos los años y demás, sino que él es flexible y es muy flexible porque seguir, es decir, conocer a Benjamin Graham, leerte su libro, conocerle personalmente, que te dé clase, que seas el único alumno que consigue una A más con él, trabajar para él, que después de él cerrar su negocio te ofrezca que lo sigas gestionando tú, luego Buffett lo rechaza porque quiere vivir en Omaha. Pero después de todo eso, que con las ideas y con las enseñanzas de Benjamin Graham, tú te has hecho rico a toda tu familia, que de repente llegue Charlie Munger, que es abogado, es decir, que no es economista, que no es inversor, y te diga, todo lo que te ha explicado Benjamin Graham está muy bien, pero si tú a futuro quieres ganar dinero, tienes que olvidarte de todo lo que te he enseñado, olvídate de fijarte en los balances, olvídate de tal, te tienes que fijar en la calidad de las compañías y te tienes que fijar en si esas compañías tienen la capacidad de crecer mucho, o sea, estás hablando del concepto de crecimiento, tienen la capacidad de crecer mucho a lo largo del tiempo. Entonces, la flexibilidad que demostró Buffett al desechar gran parte, o sea, no os quedéis con que se olvide todo lo que le ha enseñado Benjamin Graham, pero se queda con la esencia de la filosofía que le ha enseñado Benjamin Graham, pero con lo que es la estrategia la olvida por completo, por obsoleta. Entonces, esa flexibilidad es lo que le ha permitido llegar a ser el enorme caso de éxito que ha sido Berkshire Hathaway. Entonces, Munger en ese proceso ha sido muy importante, pero obviamente Buffett pues es el que accede a decir, vale, esas ideas pues no van a ser tan exitosas como lo han sido en el pasado. Entonces, eso es una flexibilidad brutal y a mí me parece que es digna de elogio. Lo más reciente que yo creo que se puede atribuir a nivel de flexibilidad es que ha hecho varias operaciones con unos brasileños, que son los de 3G Capital, son unos, o sea, hacen private equity básicamente. Entonces, las operaciones que está haciendo con ellos son un poco raras porque en parte les financia, en parte es accionista con ellos y lo que están haciendo es comprar compañías que tienen un, por así decirlo, exceso de gastos superfluos y que existe la capacidad de eliminar mucho gasto inútil, pues han comprado, por ejemplo, Kraft y Heinz, las han fusionado, pues han empezado han despedido a bastante gente, o sea, es de las pocas cosas que yo creo que a Buffett le deben cuando está antes de dormir, le deben de turbiar un poco su sueño, pero sí que es cierto que si tú tienes la capacidad de mejorar en eficiencia, o sea, y eso Munger este año en la carta, o sea, en varias declaraciones con la prensa, ha sido muy tajante decir, y Buffett también lo ha sido en la carta, decir, gracias a la búsqueda de la eficiencia, al intentar siempre hacer más con menos, es como Estados Unidos se ha convertido en la maravilla que es hoy, es decir, no hay que ver con malos ojos el que una compañía pues consiga un beneficio superior y consiga aumentar los bienes y servicios que produce con menos trabajadores, es decir, con menos recursos. Pues bien, ese otro punto, el de la flexibilidad, yo creo que ha sido determinante en el éxito de Berkshire Hathaway. ¿Cuál es el siguiente? Que al final parece lo mismo, pero no es lo mismo. Esto de evitar la estupidez parece un concepto como muy que todos lo compramos, pero muy pocas compañías tienen este mindset que yo creo que es único en el modelo de Berkshire. Entonces, esto es por Charlie Munger. Charlie Munger, una de las cosas que le gustan es invertir los problemas. Entonces, a la pregunta, ¿qué puede hacer para tener éxito? O sea, ¿qué puede hacer Berkshire Hathaway para tener éxito?
Bueno, pues no hagas esa pregunta. Hazte la pregunta, ¿qué puede hacer Berkshire Hathaway para fracasar? ¿Qué decisiones puede tomar Berkshire Hathaway que hagan que fracase? Entonces haces una lista. Evitas todo eso. Bien, entre las dos alternativas, entre hacerte la pregunta de qué puede hacer Berkshire Hathaway para tener éxito o qué puede hacer Berkshire Hathaway para fracasar, una, intentas tomar todas esas decisiones y en otra, intentas evitarlas, bueno, pues la evidencia empírica demuestra que la segunda decisión, es decir, el evitar la estupidez, es mucho más sencillo y el resultado va a ser mucho más satisfactorio. Bueno, pues tanto Buffett como Munger no han podido hacer suficiente énfasis en lo importante que ha sido este punto en el éxito que han tenido. Tengo frases vamos, dice, si tenemos algún secreto es eliminar la ignorancia. Y lo bueno es que todavía tenemos bastante ignorancia que eliminar. Dice, no es suficiente pensar los problemas hacia adelante, también tienes que pensarlos hacia atrás, como el hombre que quería saber dónde iba a morir para no ir nunca allí. Entonces dice, evitar la estupidez es mucho mejor que buscar la brillantez. Una de las mejores maneras de evitar los problemas es mantener las cosas simples. Entonces, yo creo que todos estos puntos, todas estas frases, dan, dan vueltas alrededor del mismo concepto, que es el evita la estupidez. Es mucho más interesante que el buscar la excelencia en tus decisiones. Y una simplicidad en todo el proceso. El siguiente punto es la concentración. La concentración se entiende en el número de inversiones. Dice Charlie Munger, nuestro estilo de inversión ha recibido un nombre, Focus Investing. Esto implica tener 10 posiciones y no 100 o 400. El Focus Investing está creciendo, pero lo que de verdad está creciendo es el uso ilimitado de consultores para ser asesorados en la asignación de activos, para analizar a otros consultores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice Munger? Que si tú te centras en muy pocas compañías, vas a tener mucho más éxito y vas a poder tomar mejores decisiones de inversión que si intentas hacerlo en 100 o en 400. Claro, si nos atenemos a las cifras, pues Berkshire ya tiene 90 holdings, pero bueno, lo que es el número de inversiones que tienen en bolsa, pues debe rondar las 30, las importantes. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Encontrar 30 compañías excelentes a buenos precios, buenas valoraciones, que tú entres en las tal? ¿O 3? Pues eso es más fácil encontrar 3, lógicamente. Y además, esto de la concentración tiene un poco que ver con el concepto de círculo de competencia, porque tú al final, si tienes muchas ideas, pues probablemente muchas de ellas estén fuera de tu círculo de competencia. Tú no puedes saber de todo. Entonces, ese concepto es por cierto, de Tom Watson, el fundador de IBM, que dice, no soy un genio, soy listo en algunos círculos, pero me quedo dentro de esos círculos. A ver, perdonad. Concentración, gestión. Bien. Otro punto, la gestión del talento. Dice, no entrenamos a ejecutivos, los encontramos. Es, por así decirlo, la idea de, en vez de intentar encontrar al mejor directivo de una compañía, voy a buscar una compañía que ya tenga ese directivo. Es mucho más sencillo, sobre todo porque si tienes que, o sea, lo que hablábamos antes de optimizar el tiempo y de que Buffett se dedique exclusivamente a asignar capital. Entre comprarte una compañía que tienes que cambiar por completo el equipo gestor, que tienes que cambiar la estrategia, que tienes que hacer un montón de cambios, o comprar una compañía que el equipo gestor es el mejor que hay en todo el mercado, que está súper bien alineado, que se puede tirar 10 años gestionando la compañía y es feliz, pues es muchísimo mejor el segundo caso. Otro punto es la adaptación inversa. Buffett en numerosas ocasiones ha dicho que Berkshire Hathaway se adapta a él y no al revés. Si lo pensáis, en la mayoría de compañías, pues obviamente son las personas las que se adaptan a las compañías, porque las compañías ya están creadas, ya están hechas. Entonces llegan y ya hay burocracia, ya hay... afortunadamente en el caso de Berkshire, Buffett ha sido capaz de que sea todo lo que se adapta a él y no al revés. Eso es una ventaja que obviamente solo tienes si tú eres el que creas la compañía. Buffett desde el principio sabía que Berkshire Hathaway iba a ser muy grande y siempre ha intentado evitar eso, pues todo lo que sea pérdida de control, de burocracia y demás. Este punto es muy importante.
M&A es fusiones y adquisiciones en inglés. Entonces, este punto es uno donde yo he encontrado mayores divergencias entre lo que hace Warren Buffett, lo que hace Berkshire Hathaway y lo que hace el resto de la industria. Bien, el primer punto de ellos es que, como hemos comentado antes, Berkshire Hathaway tiene un horizonte de inversión de largo plazo. ¿Cuál es el horizonte de inversión de la mayoría de compañías de fusiones y adquisiciones de private equity? 3-5 años, 3-5-7 años. Es decir, cambia por completo el cómo planteas tú las fusiones y las adquisiciones si tu horizonte de inversión es indefinido versus si dentro de 7 años ya te estás planteando desprenderte de ese negocio. O sea, cambia por completo el qué tipo de compañías compras, o sea, cómo las compras, todo. Bueno, Berkshire Hathaway, por supuesto, no contrata a bancos de inversión para hacerles sugerencias de qué compañías se pueden plantear comprar. El proceso de originación, o sea, de dónde emanan las oportunidades, es muy distinto. En el caso de Berkshire Hathaway, o es Berkshire Hathaway la que se fija en una compañía, o es la compañía en la que se fija en Berkshire Hathaway. En el caso de NetJets, por ejemplo, el fundador de NetJets llama a Warren Buffett y le dice, quiero que me compres. Entonces, eso es radicalmente distinto con la industria de private equity. La financiación de las operaciones. Berkshire Hathaway las paga con dinero, con liquidez. ¿Qué hace el private equity? Las apalanca, pues normalmente con el 30, 40, 50, hasta el 70, 80% de la compañía se adquiere con deuda. Os podéis imaginar el riesgo que eso supone para la compañía. El clima entre las dos operaciones también es distinto. En el caso de Berkshire Hathaway es completamente amistoso. En el caso de los private equity, pues normalmente hay literalmente batallas y hay siempre abogados y hay hostilidad. Y dice Warren Buffett en la última carta, ha dicho, en Berkshire solo vamos donde somos bienvenidos. Pues tiene, o sea, todo el sentido del mundo. La estrategia después de las operaciones de fusiones y adquisiciones, el private equity hace, como comenté anteriormente, muchísimos cambios, cambian el management, la estrategia, apalancan la compañía, mientras que Warren Buffett lo único que hace es ningún cambio, lo único que todo el capital excedente que genere la compañía que no vaya a utilizar se manda a Omaha. Y mencionar que los M&As, vamos, los bancos de inversión y toda la industria de private equity, cuando hacen operaciones o se plantean operaciones de M&A, pues hacen modelos de valoración complejísimos de 700 líneas de Excel. Warren Buffett solo utiliza, o sea, no tiene una calculadora y no utiliza hojas de cálculo, es decir, todos los cálculos que hace para valorar un negocio los hace en su cabeza y a papel y lápiz. Entonces, eso también os da una idea de la diferencia. Otro aspecto que ha sido fundamental para que Berkshire Hathaway obtenga el éxito que ha tenido es el float, que es el excedente de las primas que todos los negocios que tiene Warren Buffett del negocio asegurador, ese dinero entre que lo tiene que devolver a los inversores y entre que está en su poder, supone, por así decirlo, financiación gratuita que él utiliza. Bueno, un paper académico ha calculado, se llama Buffett's Alpha, el paper académico al que hago mención, ha calculado que más o menos el apalancamiento de Berkshire, gracias al float, es 1,6 a 1. Es decir, que Berkshire Hathaway siempre está invertida un 160%. Bueno, pues esto es una innovación financiera que Berkshire Hathaway tiene, que cualquier otra compañía que quisiese tener esta innovación financiera la puede copiar, pero nadie la copia. ¿Por qué? Pues no se sabe. Bien, otro punto fundamental de Berkshire Hathaway es la reputación. A Buffett siempre le gusta repetir que tardas 20 años en construir una reputación y solo 5 minutos en destruirla. Entonces, que si reflexionas sobre eso, pensarás de forma diferente el cómo actúas. Y precisamente uno de los mayores activos que tiene Berkshire Hathaway es su reputación. Como mencioné anteriormente, en el año 2008, cuando Goldman Sachs está con el agua al cuello y está al borde de pedir ayuda estatal, Goldman Sachs es el mejor banco de inversión del mundo, cuando está al borde de pedir un rescate financiero a Estados Unidos, ¿a quién llama? A Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. ¿Por qué? Por la reputación que tiene Berkshire Hathaway. Esa reputación, eso es un activo intangible y yo creo que eso es algo que tardas muchísimo en construir, pero que puedes construir si te lo propones
y que es una característica que ha permitido a Buffett y a Berkshire Hathaway tener el éxito que ha tenido. Hizo un comentario muy socarrón con respecto a los private equity versus él y dice, le puedes vender tu negocio, se lo puedes vender a Berkshire y lo vamos a poner en el Metropolitan, dice, vamos a tener un ala solo para tu negocio y lo vamos a tener ahí para siempre. Dice, o también se lo puedes vender a un operador de sex shops y van a tener ahí el dibujo, el cuadro, le van a poner más pechos, un poco más grandes, y lo van a poner ahí en una ventana y algún otro tío, pues probablemente con un chubasquero va a llegar y lo va a comprar. Entonces, la reputación que tiene Berkshire Hathaway hace que las personas, las compañías que se acercan a Berkshire Hathaway para decir, compra mi compañía, pues son radicalmente distintas. Otro punto diferenciador es la ética, y yo creo que Buffett, si tiene algo que escasea en Wall Street, aparte de una sapiencia y aparte de un track record brutal, es que tiene una ética absolutamente intachable. Es decir, no ha hecho nada a lo largo de toda su carrera que desde un punto de vista ético sea reprochable. Lo único reprochable que se le puede achacar es que ahora mismo se esté asociando con 3G Capital y estén despidiendo a trabajadores para hacer las compañías más eficientes. Pero si creéis en el capitalismo y en la destrucción creativa, pues yo creo que hay que verlo con buenos ojos. Una frase de Buffett dice, al contratar buscas 3 cualidades, integridad, inteligencia y energía. Si no tienes la primera, las siguientes 2 te matarán. Si contratas a alguien sin integridad, realmente quieres que sean tontos y vagos. Y dice, siempre hace referencia a que hagas el ejercicio de en una clase de MBA, dice, pues piensa en el 10% de tus compañeros que te gustaría ponerte largo, es decir, invertir y que el 10% de los beneficios o de las ganancias que van a obtener tus compañeros los próximos 10 años sean tuyas. ¿Vas a invertir en los compañeros que sean los más listos? Pues quizá no. Quizá vas a invertir en los que es más fácil trabajar con ellos, y hace el ejercicio contrario. Dice, y ahora ponte corto en el 10% de tus compañeros. Dice, ¿vas a elegir los más tontos o vas a elegir aquellos que no son de fiar o que tienen un comportamiento que no pues el tema de la ética ahí vuelve a estar. Él siempre, lo único que les pide a todos los directivos de esos negocios participados, de esos 90 negocios, es 2 cosas: que le den todo el capital y que nunca pongan en peligro el negocio que están gestionando. Es decir, que siempre intenten gestionar ese negocio, dice, como si el fruto el sustento vital de tu familia las próximas 3 generaciones dependa de ese negocio y exclusivamente de ese negocio. Entonces, con eso en mente y intentando nunca poner en entredicho el nombre, la marca de Berkshire Hathaway, le pide a las compañías que sean lo más éticas posibles. Y dice, y si ves una línea roja, dice, no estés a 1 metro, no estés a 2, o sea, a 100. Es decir, nunca estés mínimamente cerca. Y ya el tema de la cultura también es muy importante. Al final, la cultura es una suma de las cosas que hemos visto, pero básicamente es un sistema basado en la confianza, requiere en el desarrollo y mantenimiento de una cultura que promueva el comportamiento responsable. Para que os hagáis una idea de la cultura tan frugal que hay en Berkshire Hathaway es el dueño del 9% de Coca-Cola. Bueno, pues en la sede de Berkshire Hathaway, que es solo una planta de un edificio alquilado, en esa planta hay una máquina de Coca-Cola. Pues las Coca-Cola se cobran. La humildad. Siempre en todas sus cartas reconoce sus errores. Entonces, la única forma de mejorar, de aprender, de no enrocarte en el error, es ser humilde en reconocer tus errores y aprender de tus errores. Entonces, si tú haces eso, es un sistema para garantizarte el progreso. ¿Qué va a ser de Berkshire sin Buffett? Para que veáis lo mágico que es él, pues su trabajo lo van a heredar más de 4 personas. Los 2 directores de inversiones van a invertir el capital. Su hijo, Howard Graham, que parece su padre, parece más mayor, parece que se ha comido a Warren Buffett,
el presidente no ejecutivo va a preservar la cultura corporativa. Para que veáis lo importante lo que es el presidente no ejecutivo, su única función es que se preserve la cultura. Y por último, el consejero delegado, que se cree que será Greg Abel, que actualmente dirige el negocio energético de Berkshire, pues probablemente lo herede. Luego, ¿qué va a pasar debajo de Greg Abel? Que tristemente, como Berkshire empieza a morir de éxito, se va a generar una nueva capa de directivos, pues que probablemente se agrupen. Yo ahí lo he sugerido, pero vamos, eso no va a ser así necesariamente. Pero va a haber una capa intermedia de directivos y esos directivos, pues a su vez, pues va a haber uno que se va a encargar de la parte de energía, que se encarga actualmente Greg Abel. Otro el transporte, pues solo con supervisar Burlington Northern Santa Fe más otras compañías ya tendrá suficiente. Bien, ¿existen otras Berkshire Hathaway en el mundo? La respuesta es no, pero hay cosas parecidas. Pues está Leucadia National, que la llaman el Baby Berkshire, está Fairfax Financial Holdings, que es le llaman el Warren Buffett canadiense, luego está Markel, gestionada por Tom Kane, y está Ace Insurance, que esto es más bien la parte del negocio asegurador. Bueno, tenía aquí una parte muy interesante de una buena cultura corporativa que se asemeja bastante a la de Berkshire Hathaway, pero me estoy comiendo bastante el tiempo porque me gusta poco hablar y lo voy a pasar. Pero que sepáis, tenéis aquí el link. Tenéis aquí el link de la presentación. Básicamente iba a hacer un repaso de la misma. Tenéis aquí el link y os animo a todos a que la veáis porque está muy bien. Bien. ¿Por qué no hay más Berkshires en el mundo? Ya hemos visto que hay alguna parecida, pero no hay más. Bueno, pues no se enseña el value investing en las universidades, no se enseña lo importante que es la asignación de capital, y sí que es cierto que no es el único sistema de gestionar empresas, pero es un sistema bastante bueno. Entonces, me remito a Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Pues obviamente, si las compañías quieren obtener resultados diferentes, pues no pueden seguir la misma inercia. Entonces, Munger, con respecto a la pregunta de por qué no hay más Berkshire, dice: es una buena pregunta, nuestro enfoque ha funcionado muy bien. Mira lo bien que nuestros directivos, accionistas y nosotros nos lo pasamos. Más personas deberían de copiarnos, pero parece difícil porque es poco convencional. No es la manera en la que las cosas se hacen habitualmente. Tenemos poco personal, no tenemos objetivos ni presupuestos trimestrales o un sistema de personal estándar, y nuestras inversiones están mucho más concentradas que la media. Es simplemente sentido común. Entonces, la pregunta de por qué no hay más Berkshire, pues porque es poco ortodoxo, porque parece sencillo, pero entonces me hago la pregunta de ¿el mindset de Berkshire se enseña en los MBAs? Porque al final, ¿quiénes son las personas que dirigen las compañías? Pues no todos tienen un MBA, pero una gran parte de las personas que acaban dirigiendo negocios, compañías importantes, pues han estudiado en universidades, en escuelas de negocio. Si en las escuelas de negocio esta forma de gestionar las empresas de tan sentido común no se enseña, pues yo creo que no hay que darle más vueltas. Ese es el problema, que no se enseña. ¿Cuál es el beneficio de que haya más Berkshires en el mundo? Bueno, pues para todos los que no lo sepáis, Warren Buffett ha donado toda su fortuna a distintas organizaciones benéficas. La contribución más importante, 4/5 de su fortuna, lo ha destinado a la fundación de Bill y Melinda Gates, y tanto él como Bill Gates y su mujer Melinda han iniciado lo que se llama el Giving Pledge, que es una especie de compromiso no contractual, eso es un compromiso moral, no es un compromiso legal, para que todas aquellas personas que son multimillonarias se comprometan a donar en vida al menos el 50% de su riqueza. Entonces, ¿qué pasa si en el mundo hay más Berkshire Hathaway? Pues sorprendentemente los asquerosamente ricos son asquerosamente generosos. Entonces, un mundo en el que haya más Berkshire Hathaway probablemente sea un mundo en donde haya más personas que de manera altruista, voluntaria, no coercitivamente, donen una gran parte de su fortuna. Por si no lo sabéis, la fundación de Bill y Melinda Gates pues, ha conseguido erradicar la polio en el mundo al 99%, y actualmente solo hay 4 países en los que todavía no está erradicada. ¿Qué pasa si hay más Berkshires? Pues
florece una mentalidad empresarial y de gestión de largo plazo, se mejora la eficiencia, como he mencionado anteriormente, se reduce el riesgo, es decir, ¿vosotros creéis que si todas las compañías operasen con la mentalidad que tiene Berkshire Hathaway en el año 2008 se lía la que se lió? Pues yo creo que no. Probablemente habría habido problemas, pero no tan relevantes. Y, como mencioné ahí por último, la ética empresarial pues sería bastante buena. Y ya por último, os preguntaréis qué narices hace la Capilla Sixtina en esta diapositiva, y es por una frase de Warren Buffett. Dice: siento que estoy sobre mi espalda y está la Capilla Sixtina y la estoy pintando. Me gusta cuando la gente dice: madre mía, eso es un cuadro muy bonito, pero es mi cuadro, y cuando alguien dice: ¿por qué no usas más rojo en vez de azul? Yo le digo: adiós, es mi cuadro. Y no me importa por cuánto lo vendan. El cuadro en sí no estará terminado nunca. Esa es una de las mejores cosas que tiene este cuadro. Y ya con esto pues termino mi intervención. Espero que os haya gustado. Siento haberme excedido en la presentación. Yo pensé que me iba a quedar corto de slides, pero... Muchas gracias, Pablo, y queda creo que una media horita para hacer un coloquio. Creo que es tiempo bastante suficiente para preguntas. ¿Quién tiene la primera de ellas? Levantad la mano y luego ya por turno voy pasando el micrófono. ¿La tiene el propio ponente? Bueno, pues venga. Si alguien me dice el segundo nombre de Warren Buffett, le regalo este libro. Bueno, pues ¿cuándo quieres que te respondan? ¿Al final del coloquio? ¿Ahora ya mismo? Sí. Bueno, alguien del público... No abrimos la rifa. No vale smartphones, claro. No abrimos la rifa. A la gente de redes sociales no se le puede hacer esta pregunta. ¿Alguien de los que están aquí presentes sabe la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es el segundo nombre de Warren Buffett? Es Warren algo Buffett. No sois tan frikis de Warren Buffett como yo pensaba. Venga, ¿en qué año nació? Bueno, es que esa... Venga, mientras Pablo se va pensando la pregunta más... Porque claro, más elaborada. Todo el mundo está mirando en el smartphone a ver cuál es el segundo nombre. Eso no vale, eso no vale. Eso yo también lo sé hacer. Bueno, pues cuando se... ya le ha venido la pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces, venga, mientras piensa el ponente, una pregunta para... Venga, aquí tenemos la primera, la segunda, el señor. Venga. Sí, con respecto a la última parte de las donaciones de Warren Buffett, ¿no? Que no le deja nada a los hijos, ¿no? Porque piensa que no deben por qué merecérselo. Si él es una buena persona consiguiendo dinero, ¿no? Pues porque se lo van a merecer los hijos. Pero el donar tanto dinero, que al final es un ahorro, un capital acumulado, a gente que lo necesita, pero que lo va a consumir, no destruye más beneficio y más riqueza de la que genera. Porque claro, es verdad que al final el ahorro es cuando se emite la acción, ¿no? Y al final tú cuando compras y vendes una acción estás cambiando la posición de ahorrador de esa persona, ¿no? Por ti y demás, ¿no? Pero a nivel agregado, si tú donas las acciones a alguien que no va a mantener el ahorro, sino que las va a vender, lo va a consumir y se va a comer el capital, a nivel agregado se destruye riqueza. Es una muy buena pregunta. De hecho, creo que Rayo en su momento escribió un artículo criticando el proyecto del Giving Pledge. Yo creo que no se destruye riqueza, es decir, ¿qué es lo que ha hecho Warren Buffett? Warren Buffett ha amasado una cantidad ingente de dinero. Él no va a hacer uso de ese dinero. Sí, de capital. Él no puede hacer, no puede, sí que puede. O sea, él, y lo he contado varias veces, dice, para mí todo el dinero que yo tengo son como claim checks, son como papelitos que puedo utilizar para lo que quiere. Dice, podría tener todo el día 10.000 personas pintando un cuadro de mi cara, dice, y estaría creando en teoría riqueza, pero él cree que lo mejor que puede hacer con ese dinero es darlo a aquellas personas que más lo necesitan. ¿Qué es lo que pasa? Que él es muy... Del mismo modo que le ha costado muchísimo
juntar esa cifra de capital tan importante, del mismo modo que le ha costado mucho, también es muy exigente con qué se va a hacer con ese dinero. Por eso no se lo ha dejado a cualquiera, se lo ha dejado a su amigo, le conoces desde el año 91, a su amigo Bill Gates. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bill Gates? Pues Bill Gates está siendo muy escrupuloso con todos los gastos que hace de ese patrimonio y, pues, como he comentado previamente, pues van a erradicar la polio. Entonces, hasta la actualidad creo que el ser humano solo ha erradicado 3 enfermedades, es decir, esta va a ser la cuarta, no sé si que me corrijan, igual ya han sido 4, pero bueno, o sea, es un hito importantísimo en lo que es la medicina. Entonces, ¿qué más están consiguiendo? Pues están ayudando a que en África la población tenga acceso a agua potable y todos los años dejen de morir. O sea, es decir, entre que Warren Buffett siga gestionando, sus herederos sigan siendo dueños de Berkshire Hathaway y que se erradique la polio, haya X millones de personas que dejen de morir todos los años, también están trabajando muy intensamente con la malaria. Todos esos problemas, o sea, son problemas que tienen las personas hoy en día, precisamente las personas más necesitadas. O sea, nosotros en la sociedad occidental, en los países ricos, pues tenemos todas nuestras necesidades básicas cubiertas, pero aquellas personas que no son ricas, lamentablemente, que no lo son todavía, pues de las cosas más tontas, pues tienen serios problemas. Entonces, por más que lo pienso, yo creo que no a nivel agregado todas las personas que son muy ricas lo hagan, pero siempre que haya algunas que de forma voluntaria quieran hacerlo, o sea, yo si tuviese el patrimonio que tiene Warren Buffett haría exactamente lo mismo. Y no soy tan frugal. Ahora estamos viendo la parte del beneficio con respecto a lo que está costando, porque los países pobres nosotros somos ricos, hemos ahorrado y nos hemos capitalizado, y los países pobres les falta eso. Se podría intentar llegar a eso. Sí, pero si él se lo da para que lo consuman, es que está desahogando. no lo están, o sea, no es un consumo tan inmediato, es decir, no está cogiendo el dinero y les está dando de comer, está resolviendo problemas que si no llega. No les está dando caña, digamos. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, en parte, cuando tú estás curando una enfermedad, yo creo que sí que estás dando cañas, o sea, no estás dando alimentos. O sea, yo creo que si eso no, o sea, hay que piensas las dos alternativas. Si eso no se hace, ¿qué pasa? Si eso se hace, ¿qué pasa? Entonces, sé que estás haciendo énfasis en qué es lo que sucede a nivel, por así decirlo, malo, si Buffett deja de ser el dueño de, o sea, todo ese capital que se está consumiendo. Entonces, simplemente Warren Buffett o sus herederos están dejando de ser dueños de Berkshire Hathaway, pero es que va a haber otras personas que van a comprar Berkshire Hathaway. Simplemente es una transferencia de riqueza. Entonces, insisto, yo creo que bueno, pero es que hay varios millones de personas que dejan de morir por tonterías. O sea, es decir, por cuestiones que poniendo el capital necesario se resuelven y dejan de morir. Y para mí lo más importante de todo es la voluntariedad en toda esta transferencia de riqueza. O sea, yo creo que en ese sentido es intachable, pero yo entiendo tu argumentación de qué es lo más eficiente o lo más. Pero por más que lo pienso, y en su día le di vueltas, el artículo de Rayo me pareció muy crítico y tal, y yo creo que sí que me parece eficiente que haya algunas personas que decidan consumir su capital. Dicho lo cual, no sé hasta qué punto la Fundación de Bill y Melinda Gates se va a quedar una parte de esa donación, y quizá esas acciones, pues es que con que se queden con el 10% y no lo vendan nunca, eso va a seguir creciendo, entonces no tienen que consumir todos los años. No sé si están gastando al año, el presupuesto de la fundación pues son varios miles de millones de dólares, pero que a nada que sean más o menos ahorradores, pues les puede permitir el que con la magia de la capitalización compuesta, el día de mañana tengan recursos ilimitados. Gracias.
¿Por qué no se dedican el capital que generan las empresas que posee el fondo este? Bueno, no es un fondo, es una empresa, o sea, es un holding. Bueno, es un holding de papeles. ¿Por qué? Sí, porque tiene papeles en Procter & Gamble y tiene... No, o sea, no solo tiene participaciones en compañías que cotizan en bolsa, sino que también tiene más de 90 negocios que controla al 100% y que no cotizan en bolsa. Y de hecho, eso es más del 60% del holding. Por eso digo que es un holding y no es un fondo. Sí, pero me refiero a que todo el capital que generan esas empresas quiere decir que el Warren no tiene confianza en ellas para que ese capital se reinvierta en potenciar esas empresas. Normalmente lo que hace cuando obtiene dividendos pues, de Procter & Gamble, de Wells Fargo, de American Express, normalmente lo que hace es aumentar la participación que tienen en esos negocios. De hecho, en la última carta que ha publicado, pues ha dicho, este año, con los dividendos que nos han dado de Coca-Cola, nosotros tenemos un porcentaje más grande de Coca-Cola. Con los dividendos que nos han dado de American Express, entonces, él lo que acaba haciendo cada año es ser dueño de un porcentaje mayor de esas compañías. Pero no necesariamente porque, pues piensa en Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola compró esa participación en el año 83. No por el hecho de que en 1983 Coca-Cola le pareciese una compañía excelente, en el año 2015 necesariamente quiere invertir más en ese negocio. Al final tiene todo un abanico de potenciales ideas de inversión y al final se acaba rigiendo por cuáles considera que en ese momento son las más interesantes. Pero sí, todos los años aumenta el valor de su participación en esos negocios. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Venga, levantad la mano. ¿Sí? Sí, hasta el día 17 de marzo. Ah, sí. Ah, no, eso ya... Hombre, y si encima tienes el móvil así... Ahora, es que no he comprendido bien el método este de apalancamiento que tiene del 1,6. Sí. ¿Me lo podías explicar un poquito mejor? El float. Berkshire Hathaway es dueño de un número muy grande de compañías que están relacionadas con el negocio de seguros. Compañías aseguradoras, reaseguradoras. Entonces, las primas que recibe todos los años Berkshire Hathaway de todos esos negocios que reciben primas, ese dinero, ese capital, lo tiene ahí muerto, por así decirlo, muerto de risa. Entonces, lo que hace Buffett es utilizar ese dinero y lo invierte. Es una especie de financiación gratis, porque no tiene para él un coste. Entonces, a lo tonto, como tiene tantos negocios del negocio asegurador, ese capital actualmente son como, no sé si son 90.000 millones de dólares. Es decir, Buffett dispone, es como si tiene un crédito a la vista de 90.000 millones, pero no le cobran. Entonces, como es el mejor asignador de capital del mundo, pues es un regalo. Luigi, ahora... Espera. Espera, coge un segundo, que si no en casa no te oye. Estás lo de... Perdona, que no tenía turno. Ah, tranquilo. Hablando del tema, al final, o sea, sí que se está endeudando, ¿no? Sí, pero es un endeudamiento que en primer lugar es gratuito y en segundo lugar es absolutamente controlado. Es decir, nunca ha tenido ningún problema por su disciplina a la hora de invertir y por lo bien que comprende el negocio asegurador. Esa financiación, o sea, no pone en riesgo el negocio de Berkshire porque o sea, nunca va a tener que ejecutar, por así decirlo, ese préstamo, porque todos los años es como si se renovase. Entonces, es una financiación mágica. Por eso comentaba antes que es absurdo que no haya ninguna otra empresa en el mundo que copie eso. O sea, nadie. ¿Eh? O sea, sí. La que comenté antes, Fairfax Financial Holdings, o sea, cuando puse la lista de alguna otra Berkshire, esa, por ejemplo, sí. O sea, esa invierte, asigna capital y como ha visto la magia del float, ha comprado una compañía aseguradora. Entonces, esa es de las poquísimas en el mundo, pero que un sistema tan manifiestamente exitoso como ese, que me cuesta a mí encontrarlas, o sea, debería de haber por todas partes y no lo hay. Claro, pero en WhatsApp sí que lo sabe ya. Son las dos cosas. Sí, a raíz de lo que has dicho de la compra, no sé si ha sido de Coca-Cola, que has dicho que a lo mejor por valores por fundamentales la podría haber comprado un poquito cara,
pero la compensaría con un crecimiento. Entonces, me gustaría si tú consideras que Buffett es realmente un inversor growth en vez de un inversor value. O sea, que cree más en el crecimiento que en el valor que tiene la empresa a día de hoy. Muy buena pregunta. Vamos, puedes buscar la frase exacta en Internet. Buffett ha dicho en varias ocasiones que para él el growth y el value son dos caras de la misma moneda. Es decir, a diferencia de lo que se suele hacer habitualmente, que es como desligarlas y ponerlas en contraposiciones o el yin o el yang, o el growth o el value. Entonces, para Buffett, invertir en compañías con crecimiento es invertir en value, porque tú lo que quieres es que el día de mañana las compañías en las que estás invirtiendo crezcan y ganen más. Pero al mismo tiempo, siempre lo quieres hacer con unas valoraciones atractivas. Es decir, por muy buena que sea la empresa en la que te estás planteando invertir, un precio muy elevado puede hacer que esa inversión sea mala. Entonces, Buffett siempre dice, el value y el growth son las dos caras de la misma manera. Entonces, es un error, yo creo que es un error desde el punto de vista de la academia, de las facultades y de las escuelas de negocio, el ponerlo en contraposición. Del mismo modo que es un error el explicar que la volatilidad mide el riesgo, y del mismo modo que es un error explicar que los mercados son eficientes. O sea, te puedo poner millones de ejemplos de lo absurdo que es el mercado a corto plazo a la hora de valorar las compañías. No tiene sentido. Muy buena pregunta. Nos has contado, Pablo, alguna Berkshire Hathaway en pequeñito, aunque esté muy lejos. ¿En España hay alguna empresa que siga? Ninguna. Directamente. Nada. ¿Y Warren Buffett? No. ¿Y Warren Buffett se ha fijado alguna vez en algún negocio en España? En el año 2000, creo que fue 2009 o 2010, vino fugazmente a Europa. La única compañía que ha comprado fuera de Estados Unidos es Iscar, que ahora se llama IMC, es una compañía israelí, y la compró sin haber visitado la... Bueno, esto es otra fricada que no he mencionado, pero comprarte una compañía de miles de millones de dólares y no visitar la empresa, no sé, un viaje. ¿Y cuál es el problema? Que le gusta vivir en Omaha, le gusta levantarse, trabaja, o sea, vive en Farnham Street y trabaja en Farnham Street, entonces toda la calle en línea recta y él está focalizado o sea, y comer hamburguesa, que encima el ketchup es Heinz, la Coca-Cola, Burger King, la cuadratura del círculo. Entonces, en el año 2009-2010 vino una semana a Europa a tantear un poco, pues tuvo reunión, o sea, le recibió el rey, para que os hagáis una idea, Juan Carlos. O sea, que tuvo una agenda muy buena. En España tuvo una cena, pues que lo organizaron los Botín y estuvo con Juan Roig de Mercadona, estuvo con medio IBEX 35 y no. Y de hecho, alguna vez lo he pensado y la única compañía que... Sí, o sea, la casta. Mercadona me parece la única compañía que por el tamaño, por la calidad, por la cultura, la filosofía y demás, a Buffett, si le planteasen la opción de comprarla, la compraría. ¿Qué es lo que pasa? Que me temo que Juan Roig no la vende ni loco. Pero sí, yo creo que la única compañía comprable por Berkshire en España por calidad y cultura es Mercadona. ¿Qué tal, Pablo? Mira, mi pregunta va encaminada a la diferenciación que has hecho entre los capital riesgo, los private equity y bueno, el holding que dirige Warren Buffett. Sí. Entonces, voy directo a la pregunta, sin enrollarme. ¿No consideras que este holding es, si lo miras, un private equity, pero muy a largo plazo? O sea, guarda las características de un private equity, lo único que no vende, no tiene un horizonte temporal de 5 o 7 años, como bien has comentado, y no utiliza deuda. Es lo único que le diferencia. ¿No considera que es, al fin y al cabo... Y es bisexual. Sí, sí que tiene características muy similares. De hecho, Henry Kravis de KKR, uno de los private equity más potentes de Estados Unidos, supuestamente en alguna ocasión ha dicho que Berkshire Hathaway es un private equity pero mejorado. Entonces, sí que tiene, por eso hice la comparación. Y de hecho, cuando pues estaba preparando la conferencia, pues yo encontraba muchas similitudes entre el private equity y Berkshire, pero en donde dices, en cada una de ellas, Berkshire lo
lo hace mejor, es decir, tiene un mejor planteamiento, tiene una ventaja competitiva con respecto a la industria de private equity. La industria de private equity es muy rentable en el sentido de que si tú inviertes en los mejores fondos de private equity, pues haces retornos del 20%, pero claro, el riesgo al que someten a las compañías, que apalancan muchísimo y demás, es muy elevado, en primer lugar, y luego, a largo plazo, es decir, el resultado a 10 años vista del paso de un private equity por una compañía, o sea, no hay lo que dice Nassim Taleb de skin in the game, o sea, les da exactamente igual lo que le pase a esa compañía a 10 años vista. Entonces, desde un punto de vista de largo plazo, y si crees en que... O sea, yo creo que los inversores, al final, tienen un rol muy importante dentro del sistema económico, y que el hecho de que exista inversores con un horizonte de inversión de muy largo plazo, con una ética no común en Wall Street y demás, yo creo que es muy importante y es muy beneficioso para todos. Entonces, creo que ese punto del private equity siempre va a ser, por así decirlo, su talón de Aquiles, y mientras exista el private equity siempre van a mirar al muy corto plazo, a 3, 7 años, y les va a dar exactamente igual lo que suceda con esas compañías a largo plazo. Y creo que eso es un hándicap. Y creo que el modelo de Berkshire, o sea, no te digo que haya tantos Berkshire Hathaway como private equities existen en el mundo, pero yo creo que de aquí a 50 años veremos muchos más Berkshire Hathaways. Probablemente el día en el que se empiece a enseñar el Berkshire Mindset en una escuela de negocios, pues quizás sus alumnos ven una tercera vía, por así decirlo. Yo quería preguntar, se nos estaba comentando mi compañero, Sí. ¿tiene en su cartera de negocios algún banco? Sí. ¿Qué opina sobre el negocio del banco? ¿No le tiene un poquito más de miedo, como por ejemplo Bestinver, que parece que no quiere invertir? Él, curiosamente, ha sido un inversor muy exitoso en banca. Pues actualmente tiene Wells Fargo, tiene una participación en Wells Fargo de más de 10.000 millones de dólares, tiene una participación en Bank of America. Además, en el año 2011 hizo una especie de operación llegó a un acuerdo con Bank of America, a través del cual pues tiene derecho a opciones sobre acciones a $7.50, con lo cual en esas ha más que duplicado su inversión. Y él históricamente ha invertido en bancos y se le ha dado muy bien. Pues es una persona que, quizá por su desconocimiento de escuela austríaca, de ciclos económicos, pues, en la ignorancia se vive muy bien, y entonces no le da miedo invertir en banca, y hasta la fecha le ha sido tremendamente rentable. ¿Qué pasa? Pues que invierte, por ejemplo, pues en Wells Fargo. Wells Fargo es el banco, es como la banca March de Estados Unidos. Es el banco con la mayor disciplina en la asignación de crédito de Estados Unidos, y es un banco, pues si la competencia tiene 3 productos por cliente, Wells Fargo comercializa 6 productos por cliente, que tienen un nivel de penetración pues, en gama de productos por cliente tremendo, y sobre todo el tema de la prudencia y la disciplina. Pues a Buffett se le ha dado bien invertir en banca, y no ve esos miedos de decir el negocio más fácil de quebrar de cualquier economía es un banco. Pero hasta la fecha, no sé si conocéis el caso de Ram Bhavnani, el inversor indio, pues empezó con 200, ¿cuánto fue? 200 millones de pesetas, y acabó teniendo 600 millones de euros. Luego invirtió en Bank Inter la última vez en 2011 o 2012 y ha perdido parte del capital. Pero bueno, que en España ha habido un inversor que de la nada ha acabado con, no sé si tenía el 20% del Banco Zaragozano, una cosa así. O sea, se puede ganar dinero en bolsa, en banca. Especulando. Que ibas a mencionar en general de Netflix, digo, más o menos es famosa porque su cultura es muy como un equipo deportivo de élite. Sí, cierto. De hecho, si nos vamos aquí a la presentación, estáis viendo las características que tiene Netflix. Y
bueno, valoran varias, el juicio, la comunicación, el impacto, la curiosidad, la innovación, el coraje, la pasión, la honestidad, el selflessness. Y entonces dice, responsible people thrive on freedom and are worthy of freedom. Esto lo relacionaba con la parte que había explicado de la confianza. Es decir, si tú confías en la gente, les das libertad absoluta y se la merecen y acaba teniendo un éxito. Y explicaba, dice, a medida que las compañías van haciéndose más grandes, la libertad de los empleados sigue una correlación inversa y eso es un problema. Ahí explica que emerge el caos a medida que aumenta la complejidad. El modelo de Berkshire, lo bueno es que a medida que vas creciendo, no crece incrementalmente y de manera correlacionada la complejidad, y esa es la clave, que a medida que vaya aumentando el tamaño de la compañía, no aumente la complejidad, no aumente la burocracia, no aumenten los procesos. Dice, con las personas adecuadas, en vez de una cultura de adherencia a procesos, tienes una cultura de creatividad y autodisciplina, libertad y responsabilidad. Esto es un mensaje bastante libertario, me parece a mí. ¿Cuál es el problema? Que necesitas dos reglas. Dice, prevenir desastres irrevocables. Claro, o sea, esto de barra libre, vale, sí, pero que no haya la capacidad de darle un botón rojo y que pete Berkshire Hathaway, por supuesto. Y en segundo lugar, moral, ética y asuntos legales. O sea, esos son los dos puntos que Buffett en la carta, una vez al año mandan 90 cartas a los directivos de esas 90 filiales. Y en esa carta solo les dice dos cosas. Gestiona como si el sustento de las próximas 3 generaciones de tu familia solo dependiese de esto, y cualquier cosa que vaya a repercutir mínimamente la ética, el prestigio que tiene Berkshire Hathaway y tal, no lo hagas. O sea, llámame. Dice, cuando tengas una duda, ya tienes un problema. O sea, ya probablemente si el río suene, agua lleve. Y bueno, efectivamente Netflix tiene ese punto que decías tú de equipo de élite. En la presentación, de todas formas, de Netflix, que tenéis ahí el link, no sé si estará disponible las slides, sí. Pues perfectamente ahí podéis verlo. Bien, pues una última pregunta que sea breve, por favor, que ya nos acercamos a las 10. Sí, aparte de las empresas que se llaman inevitables, ¿no? Con ventajas competitivas duraderas, tipo Coca-Cola, Heinz, muy grandes, ¿no? Y que los puestos defensivos te reducen la incertidumbre, ¿no? Digamos. Cuando uno ve el portafolio, por ejemplo, de Pat Dorsey, lo que ve es XPO, Curro, Justit y demás, y son fosos defensivos o incipientes fosos defensivos, pero que la característica principal o añadida a Warren Buffett es que tienen capacidad de reinversión todavía por delante muy grande, ¿no? Y Pat Dorsey dice que eso es lo que le da valor a la ventaja competitiva. No solo que te reduzca la incertidumbre, que sí que es verdad que vale más, ¿no? Sino la capacidad de reinversión. Y la pregunta sería, si crees que Warren Buffett estaría de acuerdo en eso, o es que ya no puede invertir en ese tipo de empresas por el tamaño de Berkshire Hathaway, ¿no? O si realmente Buffett cree que debe pagar un múltiplo mucho mayor por esa reinversión. O sea, yo creo que sí que se lo puede permitir, pero no con todo el capital que le gustaría. Es decir, Buffett ya por las cifras que gestiona, pues está condenado, obligado a invertir no en large caps, en mega caps, es decir, en empresas gigantescas. Él no puede comprar una empresa que capitalice, o sea, no puede comprar el 10% de una empresa que capitaliza 1.000 millones, porque esos son 100 millones. Y eso es lo que tiene cuando se levanta un martes por la mañana encima de la mesa, en sentido figurado, para invertir. Entonces, él está obligado, eso es lo que mencionaba de morir de éxito, que al final gestionas una cantidad tan grande de capital que estás obligado a invertirlo en empresas muy grandes. Pero yo creo que él sí que ha copiado, yo creo que Dorsey lo único que ha hecho es sistematizar lo que ya otros muchos inversores habían hecho, y uno de los que ha hecho lo que ahora Dorsey y otros muchos hacen. Joel Greenblatt también tiene esa filosofía de fijarte mucho en el retorno sobre el capital empleado para poder reinvertir a tasas y tal. Yo creo que Buffett eso lo ha hecho gran parte de su carrera, y si no lo hace con el 100% de su capital, del patrimonio que gestiona, pues es porque no se lo puede permitir, por un tema de tamaño.
Pues muchas gracias a todos por las preguntas y sobre todo al ponente, a Pablo Martínez Bernal, por esta interesantísima conferencia. ¿Y quién es el ganador del libro, Pablo? Ya se me ha ocurrido. A ver, pregunta. Que digan un número del 1 al 100 hasta que lo adivinen. Es fácil. No, bueno, venga, no. Venga, decir. A ver, bueno. De 1 en 1. 33. Como se lo des a la chica guapa, va a quedar mal. 18. 69. 84. 88. 80. El 1. 93. 86. ¿Alguien ha dicho 85? Sí, tú. Es la edad de Buffett. La edad de Buffett. Bueno, pues, venga. La edad de Warren Buffett. Pues oye, que... Era fácil. Bien. Pablo, pues tú has regalado un libro, pero te vamos a regalar nosotros uno porque es una tradición en la casa. ¿Lo tienes este? ¿Te lo hemos regalado ya antes o algo? Me lo compré, pero... Ay, bueno, pues ahora ya fuera de cámara vamos al almacén y coges el que más te guste. Muchísimas gracias. Que también ha sido casualidad. Bueno, gracias Pablo. Para nosotros es un placer tenerte por aquí porque, bueno, pues esta es tu casa, ya lo sabes, es la segunda vez que vienes. Y además para traer temas que congregan pues, a tanta gente porque son interesantes. Gracias a todos por venir un sábado más. Simplemente quiero recordaros pues, que el Instituto Juan de Mariana es una entidad sin ánimo de lucro que se nutre pues, de las aportaciones, tanto en forma de cuotas de los que son miembros o de los que lo vais a ser pronto. Sí, porque el IBEX 35 aquí no... Nada, no pinta nada. Y bueno, y el trabajo que queréis aportar, es decir, esto lo hacemos con muy poquitas personas y muy poquitos recursos. Somos muy buffettianos en eso. Somos una organización muy pequeña y lo hacemos lo mejor que podemos. Si queréis involucraros con este proyecto, no tenéis más que hablar conmigo, con José Augusto, con cualquiera de los que estamos aquí habitualmente y estaremos encantados de dar un... A ver si convencemos a Buffett. No, a mí me migajas. A mí me basta con convencer a cualquiera de los que están aquí hoy. Y con eso yo ya me doy por satisfecho. En la semana que viene tenemos a César Martínez Meseguer hablando, es un profesor que ha sido profesor del Máster de Economía Austríaca de la Rey Juan Carlos, que yo he estudiado, donde también ha sido profesor Juan Ramón Rayo, es decir, es una persona que tiene mucha relación con lo que tratamos aquí habitualmente y va a hablar de instituciones y evolución, temas muy austriacos que os gustarán a los que estéis interesados en filosofía y en el desarrollo de las instituciones sociales. También tenemos el Free Market Roadshow el día 9 de marzo, es la semana que viene ya, que va a ser un acto muy grande que va a tener lugar en la Fundación Rafael del Pino y va a haber primerísimos nombres de la economía y la política, es de entrada gratuita. Yo creo que estamos ya, si no a punto de reventar la sala, pues quedarán algunos sitios. Yo os digo que os informéis si os apetece venir porque realmente merecerá la pena. Este año tan grande ha sido el interés que la Rafael del Pino nos ha cedido el auditorio gigante. O sea que tienen esa sala, ahí vamos a estar con el Free Market Roadshow. O sea que imaginaos la envergadura del acto, sí. Es entrada libre, pero hay que apuntarse. Hay que apuntarse. Me dicen que ya está cerrado. Pues nada, ya entonces ya, bueno, pues me alegra que me lo digan. Reventa. Yo lo lamento por los que no estéis apuntados, pero se puede ver en streaming, en el YouTube de la... No es lo mismo, pero bueno, Este año retransmite por streaming la conferencia de Warren Buffett y yo voy a ir en directo, pues no es lo mismo. Bueno, no os des envidia, Pablo, no os des envidia. Bueno, pues se puede ver por streaming. Y luego tenemos también la jornada de finanzas personales. El año pasado hicimos la primera jornada, este año vamos con la segunda. Lo vamos a anunciar dentro de poquito, va a ser a finales de abril y también la entrada libre en la Rafael del Pino. También vamos a tener el homenaje a Juan de Mariana, que vamos a hacer en la Catedral de Toledo seguramente a mediados de abril. Es decir, tenemos un calendario lleno de actos, como veis. Somos poquitos, pero cundimos un montón. Ahí tiene que ir Huerta, seguro. Y ahí irá el profesor Jesús Huerta de Soto pues, a dar una de sus conferencias magistrales. Es decir, que tenemos un calendario de actos estupendo, muy atractivo. Si queréis implicaros como voluntarios, avisadnos, que nos hacéis falta. Y nada, hasta la semana que viene. Buen fin de semana, gracias y cuídense todos.